Ok. Entonces, en la sesión del día de hoy, lo que vamos a ver son las fuerzas de arrastre y sustentación, lo que es la presión de arrastre, coeficiente de arrastre, y la fricción también, de qué manera trabajan sobre los diversos cuerpos. Entonces, ya nosotros hemos determinado la clasificación de flujos a partir de la extensión del campo de flujo. Entonces, el flujo, específicamente, cuando estamos hablando de la extensión del campo de flujo, podemos decir que un flujo interno es aquel que comprende el flujo de una región limitada dentro de una frontera, la cual también podría ser la capa lintela que ya habíamos tratado anteriormente, ¿no? Acuérdense ustedes que anteriormente hemos hablado de lo que es la capa límite. Entonces, si nosotros hacemos una indicación del flujo como una región limitada, podríamos también considerar la capa límite como una frontera para determinar un flujo interno. Entonces, siempre concepto de flujo interno, región limitada. Y cuando hablamos de flujo externo, es el flujo en una región no limitada o en una región sin frontera, por decirlo. Unas maneras de dividir o distinguir el flujo interno y el flujo externo. Cuando hablamos de flujo externo, específicamente hablando del flujo externo, el estudio se realiza básicamente sobre el objeto, ¿no? Acuérdense ustedes, cuando hablábamos de flujo externo decíamos, analizamos lo que pasa sobre, por ejemplo, una piedra que está dentro de cualquier flujo de agua, ¿no? O en una esfera, ¿qué es lo que pasa? Entonces, nuestro análisis está relacionado en el flujo externo al respecto de lo que ocurre en ese objeto que está dentro del fluido sin frontera. Igual, podríamos hablar, por ejemplo, de un avión. El avión está volando, entonces está dentro del aire como fluido, entonces nuestra atención se presenta o se centra, o los análisis se centran respecto de lo que pasa en el avión, no en el flujo propiamente dicho. Y eso es muy importante tener en cuenta cuando estamos hablando de flujo externo. La atención se centra, como dice acá, en las fuerzas generadas cuando un cuerpo se mueve a través de ese fluido en el que está sumergido. El ejemplo de la bola, el ejemplo de la piedra, el ejemplo del avión. Entonces, en este caso, cuando estamos en este análisis de flujo externo, las fuerzas estudiadas que se originan sobre ese cuerpo que está sumergido son de dos tipos, las fuerzas de arrastre y las fuerzas de sustentación. Una que tiende a arrastrar, como el nombre lo dice, y la otra que tiende a sustentar, y que lo vamos a explicar ahora. Entonces, acuérdense, cuando estamos en un flujo externo, el análisis siempre es sobre el elemento que está en el flujo, está sumergido, está dentro del flujo, y las fuerzas que se originan ahí son fuerzas de arrastre y fuerzas de sustentación. Y este es el ejemplo típico, ¿no? El ejemplo de un avión volando. Entonces, cuando vemos acá el avión volando, vemos que el avión tiene una fuerza de arrastre, que es de alguna manera la que impide avanzar, ¿no? Que es la contraria a la fuerza de avance. Y además también hay unas fuerzas de sustentación, que son las que se oponen al peso y permiten que el avión vuele. Entonces, el análisis que nosotros hacemos respecto de el avión estando sumergido, en este caso, fluido en el aire, ¿no? Son fuerzas de sustentación y fuerzas de arrastre con sus respectivas oposiciones. A la sustentación se opone el peso, el arrastre se opone el avance. Entonces, una con otras están de alguna manera combinadas y, como decía hace un momento, el análisis de estas fuerzas son las que permiten, por ejemplo, en el caso de un avión, que el avión vuele. Porque cuando vuela un avión necesitamos que el avión avance, porque va de un punto para otro, pero además necesitamos que no se caiga.
Entonces, las fuerzas de arrastre son las que se van a oponer a las fuerzas de, o digo, al avance propio del avión, y las fuerzas de sustentación son las que se van a oponer al peso propio del avión que va a tender a bajarlo hacia el piso. Y ese es el análisis que se corresponde hacer. Entonces, cuando hablamos específicamente de las fuerzas de arrastre, ya sea que el cuerpo esté en reposo y el fluido en movimiento, cuerpo en reposo, fluido en movimiento, o que el cuerpo esté en movimiento y el fluido en reposo, ¿no? En cualquiera de estas dos situaciones, que se pueden dar en diversos casos, ¿no? Se puede decir que el fluido ejerce sobre el cuerpo un empuje dinámico en la dirección del movimiento que se llama arrastre. Está mostrado acá. Y este arrastre es de dos tipos. El arrastre de superficie o por fricción y el arrastre de forma o por presión. Siempre que hablemos de fuerzas de arrastre, en un flujo externo y en el análisis del elemento que está incorporado, que está sumergido en el flujo, tenemos arrastre de superficie, que se da por fricción, y el arrastre de forma, que se da por presión, ¿no? De acuerdo a la forma que tiene el elemento. Entonces, el arrastre lo llamamos D, al arrastre de superficie lo podemos llamar DF, el arrastre de forma lo podemos llamar DP, y la suma de DF más DP va a ser igual a D. Además, estas fuerzas DF, de superficie por fricción, y DP, de forma por presión, se determinan o están dadas con las siguientes fórmulas. DF es igual a CDF por la densidad de velocidad inicial al cuadrado entre 2 por el área y el arrastre de forma o por presión, que es el dP, es igual a CdP, que es un coeficiente de presión, por la densidad, por la velocidad inicial al cuadrado entre 2 y por el área transversal. Donde AF, que está en la primera fórmula, es el área superficial, de la que actúa la fricción, es lógico que sea el área superficial, y AP es el área transversal del cuerpo que es normal a la velocidad. Entonces, cada una de las áreas las tengo que hallar de acuerdo a esto que dice acá. El CD, F y el CDP son coeficientes, Rho es la densidad, B es la velocidad, y AF es el área superficial sobre la que actúa la fricción. Entonces, si estamos hablando de mi celular, el área superficial sobre la que actúa la fricción va a ser esta área. Y AP es el área transversal, normal a la velocidad. Si mi cuerpo está corriendo así, el área transversal sería eso, ¿no? Que es normal a la velocidad, ¿no? La velocidad está así, el área transversal sería en el otro. En la práctica, dice, es muy raro que se presenten ambos efectos de manera significativa. Es decir, sí se presentan ambos, pero normalmente uno de los efectos, sea el arrastre de superficie o el arrastre de forma, es el que tiene predominancia sobre el otro, el que predomina, el que es más fuerte. Entonces, de esta forma, o por eso es que en cuerpos de forma aerodinámica, que son diseñados además para tener una forma aerodinámica, predomina el arrastre de superficie. Claro, porque si yo estoy hablando de sección transversal, si yo a mi arrastre de forma por presión le doy una forma aerodinámica, ¿no? Como la que tiene el avión, que impide el menor arrastre, entonces, ¿cuál va a predominar? Va a predominar el arrastre de fricción. Ahora, en los cuerpos que no tienen esta forma aerodinámica, imagínense una torre, un edificio, etcétera, ¿cuál es el arrastre que predomina? Va a predominar el arrastre por presión, ¿no? O arrastre de forma. Entonces, ambos fuerzas, si bien es cierto, se presentan, pero normalmente una de ellas es tan significativamente mayor que la otra que predomina y a la otra se la desprecia. Entonces, según lo que estés, ante una forma aerodinámica o no, va a prevalecer, si es que la forma es aerodinámica o hidrodinámica, va a predominar el arrastre de superficie, evidentemente por fricción, y si fuera el caso contrario, no tiene esa forma aerodinámica, va a predominar el arrastre de forma o por presión. Entonces, esta explicación hace que en vez de usar las dos fórmulas por separado, sea
normal o práctica común emplear una sola fórmula que está determinada de esta manera. D igual a CD, densidad D inicial al cuadrado entre 2 integrales. Donde el D es el arrastre total o simplemente arrastre, ya tú dices cuál de los dos arrastres de usar. CD es el coeficiente de arrastre, que es un coeficiente dimensional que ha sido determinado experimentalmente para diferentes formas de cuerpo. Eso existe ya, ese valor de coeficiente de arrastre. Rho es la densidad del fluido, en el que estás trabajando. V sub 0 es la velocidad uniforme del fluido, la velocidad normal del fluido. Y A es el área transversal del cuerpo que queda normal que es de 90 grados, ¿no? A la velocidad. Esa es el área transversal del cuerpo en un corte transversal, como se dice. Es el valor de A. Entonces, con esta fórmula es con la que vamos a hallar siempre la fuerza de arrastre o el arrastre total de cualquier elemento. Y acá, por ejemplo, vemos los valores aproximados del coeficiente de arrastre CD según las formas de algunos cuerpos, ¿no? Para cuerpos tridimensionales, por ejemplo. En un cubo, CD es 1.1, un cono de 60 grados, de esta forma es 0,5. En un hemisferio abierto, según que ven en un sentido o en el otro, puede ser 1.4, 0,4. En una placa rectangular, depende de la relación entre la base y la altura. La relación de la base con la altura se determina el CD o coeficiente de arrastre. Aquí está con el audio abierto, y no queda colado aquí ya nada. Después tenemos el flujo cilíndrico a lo largo del eje. Tengo un flujo a lo largo de un eje, de un cilindro. La relación entre L, que es la longitud, y D, que es el diámetro, según la longitud L con D, voy a tener el coeficiente CD. Pues, o sea que esté en cualquiera de estos casos, voy a poder hallar mi CD con las condiciones ahí dadas, y hallando el valor de CD, voy a poder determinar automáticamente mis fuerzas de arrastre respectivas. Ahora, si se tratara de coeficiente de arrastre para cilindros circulares, el valor de CD ya se lo halla de esta manera. Entro en este esquema logarítmico con el valor del número de Reynolds. Voy a hallar mi número de Reynolds, subo con el valor del número de Reynolds, choco, por ejemplo, que sale 10 al cubo. Choco ahí, jalo por un costado y me va a dar el valor del coeficiente CD. Esta curvita es la relación entre L y D que tiende al infinito. Pero ya son, es un diagrama logarítmico que existe y que si fuera el caso que tienes un cilindro circular, tendrías que usar este diagrama logarítmico. Cualquiera de los otros casos, tengas un cubo, una placa, un flujo cilíndrico, usas esta parte del cuadrito. Y este específicamente para cilindros circulares. Si fuera para cilindros circulares, número de Reynolds acá abajo, subes, vas a chocar con la curva ya predeterminada, y de donde chocas en la curva vas a ir al valor de CD y te va a dar un valor específico. Asimismo, también es bueno, y estamos la vez pasada ya lo hemos mostrado, pero nuevamente la podemos enseñar acá, por el tema del el valor de la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática, ¿no? De acuerdo a la temperatura, por ejemplo, tenemos las propiedades mecánicas del agua y las propiedades del aire. De acuerdo a la temperatura, desde 0 hasta 50 grados, cuál es la densidad, cuál es el peso específico, cuánto es la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, que son hasta ahí lo que usamos. La presión de vapor, nosotros no lo usamos. Y si fuera de propiedades del aire, tenemos la densidad, peso específico, viscosidad dinámica y cinemática. En cualquiera de los casos. Agua y aire. Entonces, con esto estamos viendo las fuerzas de arrastre. Acuérdate que hay fuerzas de arrastre y fuerzas de sustentación.
Hemos visto fuerzas de arrastre, hemos visto de qué están compuestas, hemos determinado la fórmula final de las fuerzas de arrastre y cómo podemos hallar, porque los demás valores se encuentran sin ningún problema. Y además tenemos la densidad del fluido, y para eso que estamos mostrando acá, donde tienes el valor de densidad del fluido, o sea que sea agua o aire. Eso lo podrías encontrar también, pero te lo estoy poniendo para que sea más fácil de hallar en cualquier caso. Así como eso, tenemos también las fuerzas de sustentación. Por un lado hay fuerzas de arrastre, por otro lado tenemos fuerzas de sustentación. Entonces, ya como hemos descrito, los fluidos en movimiento ejercen sobre los cuerpos una fuerza de arrastre en la dirección y sentido de la velocidad. Aparte de esta fuerza que hemos visto acá, aparte de esta fuerza de arrastre, existe una fuerza de sustentación. Y esta fuerza de sustentación está dada de la siguiente manera. Primero, que está generada la fuerza de sustentación por el fenómeno de presión. Y además es normal a la velocidad inicial. Eso se mira claramente en este esquema. O a la velocidad media. Acá tenemos una velocidad que está en este sentido. La fuerza de sustentación dice que está de manera perpendicular a la velocidad. Si la velocidad es así, la fuerza de sustentación es perpendicular o normal, como se conoce. Y esta fuerza de sustentación, que está determinada por N, está dada por la siguiente fórmula, que es bastante similar a la de fuerza de arrastre. La fuerza de sustentación L es igual a CL por densidad, velocidad al cuadrado entre 2 por área, donde L es la sustentación, CL es el coeficiente de sustentación, que es adimensional y que ha sido determinado experimentalmente, igual que el coeficiente de arrastre. Rho es la densidad del fluido, D es la velocidad uniforme del fluido y A es la área transversal del cuerpo, que es normal a la velocidad inicial. Entonces, con esta formulita, también yo voy a poder hallar sin ningún problema mis fuerzas de sustentación. Y en este caso, cuando hablamos de fuerzas de sustentación, que tiene un especial énfasis en el tema aéreo, como fuerza de sustentación, puedo hallar mi CL y mi CD con el ángulo de ataque en grado. El ángulo de ataque se le conoce como el, no sé si han escuchado ustedes, digamos que esta es la superficie, acá está un avión, o sea acá no tendría ángulo de ataque. Ángulo de ataque del avión se le conoce como este ángulo, respecto de la superficie. Este ángulo, ¿sí?, en grados es el ángulo de ataque de un avión. Normalmente el avión cuando se eleva agarra un ángulo de ataque determinado y ese ángulo de ataque tiene que tener, si sobreexcede el ángulo de ataque determinado, pues el avión se puede terminar volteando, igual cuando está volando y toma un ángulo de ataque para descender. Entonces, de la misma forma respecto de la superficie. A eso hace referencia. Entonces, si yo tengo el ángulo de ataque en grados, puedo ir hacia este diagrama logarítmico, y en el caso de que tenga esta longitud de una cuerda, L, una especie de una alita, por decir, voy a poder hallar el valor de CD, sin ningún problema, como coeficiente de arrastre y coeficiente de sustentación. Esto es específicamente para un perfil aerodinámico como este que estamos viendo acá. Por ejemplo, acá está, dice CL y CD están basados en el área de un ala proyectada al máximo. Como le digo, por eso que usa acá el tema de ángulo de ataque, porque es un concepto prioritario de la mecánica de fluidos aerodinámica, ¿no? Ya vimos en algunas clases anteriores que la mecánica de fluidos se estudia muy a fondo por estudiantes de aerodinámica.
muchísimo más profundamente que lo que hacemos nosotros. Nosotros nos centramos, ¿cierto?, en la mecánica de fluidos, pero nos centramos en el tema de agua, ¿no?, como fluido que utilizamos, o algún fluido similar. En el aire ya la cosa es mucho más seria, porque se tiene mucho mayor información, mucho mayor conocimiento en el tema aerodinámico. Entonces, no sé si ha quedado claro esto, o tienen alguna una duda al respecto. Aprovechen ahora. Claro, ingeniero. Está sencillo. Todo claro, ingeniero. Entonces eso, vean ustedes ahí diversos ejercicios que pueden encontrar respecto de fuerzas de arrastre y fuerzas de sustentación. Son bastante sencillos de hallar y que lo pueden practicar, resolver rápidamente en la medida que se haya entendido claramente esto que estamos desarrollando. Muy bien. No hay dudas, entonces, no tengan duda que va a venir una pregunta de este señor. Ok, cerramos entonces acá este tema.